Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la clase número 9. Hoy vamos a hablar del desarrollo de la educación superior, de los movimientos reformistas y de las repercusiones en América Latina. En primer lugar, me voy a referir al artículo 34 de nuestra Ley Nacional de Educación, nuestra Ley de Educación Nacional, mejor dicho, y en este artículo hace referencia a la educación superior y comprende las universidades e institutos universitarios de gestión estatal y privada, y también los institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial y de CABA de gestión estatal y privada. Es importante tener en claro que las políticas de educación superior constituyen un capítulo muy importante, fundamental en las políticas sociales globales de un país. En particular porque, bueno, justamente se definen las formas de producción y distribución del conocimiento a través de la educación superior. Además, la elevación del nivel cultural de nuestros ciudadanos y la ampliación en la participación política en general. Así que fíjense qué importante es considerar la educación superior. Y sí tenemos que tener en claro que todas estas leyes y todas estas decisiones que toman los gobiernos justamente tienen que ver con políticas públicas y que tienen que ver con decisiones de agenda de gobierno, de acciones de gobierno. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un recorrido por el desarrollo de la educación superior a partir del año 1983, cuando retomamos la democracia, sin dejar de citar lo que sucedió en esos 8 años de dictadura, donde el gobierno militar intervino directamente en todas las universidades, sacó de sus cargos, destituyó de sus cargos a muchos docentes, no docentes y inclusive alumnos. Muchos docentes y alumnos fueron perseguidos y desaparecidos, lamentablemente. De hecho, es la lucha que aún continúa hoy a través de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que continúan buscando a sus hijos desaparecidos en aquel periodo, y que muchos eran docentes o alumnos de la universidad. Eh, Les recomiendo que vean una película que se estrenó hace muy poquito, Argentina 1985, que habla del juicio a la Junta Militar bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, y hace referencia a lo que sucedió en ese periodo histórico bajo gobierno militar. Es un dato que me parece que es interesante que lo puedan tomar y que vean la película. ¿Sí? En todo caso, en otro momento la comentamos. Bueno, entonces volvemos a la democracia a partir del 10 de diciembre del año 1983, con una universidad bastante deteriorada. A esto se suma también la fuga de cerebros, porque bajo gobierno militar no se podía hacer ciencias ni trabajo de investigación. Por lo tanto, muchos científicos, así como lamentablemente muchos fueron desaparecidos, otros tuvieron que emigrar, exiliarse en otros países. Por supuesto que para el gobierno de Alfonsín la universidad pasó a ser digamos el punto central en su agenda, especialmente teniendo en cuenta la posibilidad de el libre acceso a la universidad, ¿sí? Esto, digamos, caracterizó
periodo. Este, y la universidad pública entonces ocupó un lugar importante. Obviamente se recogieron los reclamos puntuales, pero en sí, en cuanto a generación de políticas activas, no se generaron demasiados. En todo caso, se restituyeron normativas básicas orientadas a la normalización universitaria. De hecho, eh, se amplió un debate y se presentaron un montón de proyectos de ley universitaria, pero ninguno llegó al recinto parlamentario, ¿sí? Quedaron en el camino, lamentablemente. Sí se logró la autonomía y la conformación del cogobierno con la designación de las nuevas autoridades, y también muchos docentes y no docentes que habían sido apartados de sus cargos bajo gobierno militar, fueron reincorporados a la universidad. En este proceso de democratización, obviamente que se apuesta a la igualdad de oportunidades, eliminando la restricción del ingreso a la universidad. Hasta el periodo de gobierno militar había que dar examen de ingreso. Si dabas mal el ingreso, no ingresabas. A partir del gobierno de Alfonsín, se libera el ingreso irrestricto a la universidad, y por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires sí lo que se implementa es el famoso CBC, que sigue hasta nuestros días. Obviamente esto permitió el acceso masivo a las universidades en búsqueda de igualdad de oportunidades y de ascenso social. Bueno, todo tiene su lado positivo y negativo. En cuanto al lado positivo, que se logró la autonomía y el cogobierno, y se logró el acceso a la universidad de un gran sector social que tradicionalmente era excluido, no era tenido en cuenta. Por supuesto que esto duplicó la matrícula de la universidad, o sea, las aulas de la universidad empezaron a rebalsar por todos lados, porque bueno, tampoco ediliciamente tenía capacidad para tanto, pero el lugar se les dio igual. ¿Cuál fue el aspecto negativo que produjo esta masificación universitaria? Cuando uno habla de igualdad de posibilidades, también habla de igualdad de resultados, o sea, que uno pueda ingresar, permanecer y egresar. Bueno, en este caso esto no se dio. Esa gran masa que entró, una gran mayoría desertaba a partir del primer año. Yo les pregunto, ¿con qué creen ustedes que se vincula esto? ¿Con qué tendrá que ver? A ver, si por un lado uno pide el libre acceso a la universidad, me dan la oportunidad y resulta que después llega el primer año y abandono, ¿con qué tuvo que ver? Bueno, obviamente que son muchos los factores que influyen, pero principalmente tiene que ver con los puntos de partida materiales y simbólicos. Tienen un peso decisivo para esto también. También se generaron fuertes tensiones en la calidad educativa, porque evidentemente esa gran masa desbordó a los profesores, y era una heterogeneidad social de alumnos, que los profesores no llegaron a obtener su capacitación y su periodo de aprendizaje pedagógico, digamos, acerca de los desafíos frente a la nueva situación. Entonces, esto, digamos, como aspecto negativo. Ya entramos en el gobierno de Carlos Menem en el año 1989.
La mayoría de las universidades estaban copadas por el radicalismo. En los centros de estudiantes se podía ver a la Franja Morada, que es el gobierno estudiantil del radicalismo. Por supuesto que esto generó una fuerte desconfianza en el gobierno entrante, en el gobierno menemista, y esto trajo grandes disputas y enfrentamientos, ¿sí? O sea, empezó a mirar con ojos diferentes a, a la masa universitaria, ¿sí? Um, por supuesto que había una gran transformación a nivel de nuestro país. No se olviden que acá ya estamos cursando la década del 90, el país atraviesa por una gran crisis, se plantea la necesidad de grandes reformas, el Estado-nación que se retira de su rol de, de mega institución, se destaca el papel del mercado como centro de producción. Y por supuesto que esto repercute en las instituciones educativas y el nivel de educación superior no es ajeno a esta cuestión. En el año 1993 se crea la Secretaría de Políticas Universitarias y desde el Poder Ejecutivo se señala que la discusión sobre las universidades se va a postergar, ya que es necesario atender la necesidad de los otros niveles educativos. De hecho, se sanciona la Ley Federal de Educación, que da prioridad al nivel primario específicamente, ¿sí? Y obviamente que en este contexto se considera que la universidad es una herramienta para el proceso de transformación nacional. Y empieza a ganar espacio la noción de eficiencia. Acuérdense, el modelo neoliberal de la década del 90, el modelo de alumno eficiente y eficaz, competente, empresario de sí mismo. A esto se suma la organización, la intervención de los organismos internacionales. De hecho, interviene con varios proyectos y documentos, la elaboración de varios documentos para la educación superior de parte de estos organismos como propuesta única para las nuevas políticas, ¿sí? De la enseñanza de la educación superior. Y por supuesto haciendo hincapié en la calidad y la equidad. Apuestan a la reducción del gasto público en el tercer nivel educativo, o sea que en la educación superior, y especialmente en aquellos países que no han alcanzado la universalización de la educación primaria y secundaria, que nos toca a nosotros los argentinos en ese lugar, en nombre de la equidad. ¿Sí? Entonces aquí mi pregunta es, ¿ustedes creen que se reduce la desigualdad de la educación de un país, no considerando al tercer nivel de educación como importante? ¿Qué hay detrás de estas decisiones políticas? Bueno, recuerden las lógicas políticas que vimos en la clase número 7, que hace referencia a las lógicas de mercantilización, a las lógicas tecnocráticas, ¿sí? Con eso tiene que ver. Y además les pregunto, ¿a qué periodo histórico les recuerda este tipo de decisiones, de que la educación universitaria y terciaria no sea para todos?
Tiene que ver con los inicios de nuestro sistema educativo en el año 1880, donde la educación universitaria era un privilegio para una clase privilegiada, ¿sí? Para la clase dominante, para la clase oligarca. Bueno, pareciera que 100 años después esto se repite lamentablemente. De hecho, en este periodo de gobierno bajo la presidencia de Carlos Menem, en el año 1995 se crearon 22 universidades privadas y lo mismo sucedió con los institutos de formación docente, ¿sí? Empezaron a crecer un montón de institutos de formación de nivel terciario privados. Esto por supuesto que genera una gran brecha social y también un clientelismo de mercado. El ejemplo más claro lo podemos tener con la UADE, la Universidad de la Empresa, donde los empresarios van directamente a la universidad a buscar a sus futuros empleados. Bien, bueno, llegamos al siglo XXI. Este es un siglo que después del proceso por el que tuvimos que atravesar en el año 2002 con varios presidentes en pocos días, por suerte llegamos al año 2003 con un nuevo presidente electo, un presidente electo a nivel nacional, que es el doctor Néstor Kirchner, y por supuesto con una mirada política totalmente diferente a la que veníamos teniendo hasta este momento en nuestro país, con la mirada puesta en los derechos sociales de los ciudadanos. De hecho, bueno, la ley de educación nacional se sanciona bajo esta presidencia en el año 2006 y que abarca todos los niveles educativos y por supuesto abarca también el nivel de educación superior. Esto obviamente desde una lógica democrática participativa. A su vez, la implementación, la sanción de la ley de financiamiento educativo en el año 2005, que esto produce un gran un salto cualitativo en la educación argentina. La inversión exitosa en educación demanda más incentivo. El sistema necesita seguir creciendo. El pueblo quiere aprender más y tiene derecho a eso, ¿sí? Es por eso que en este periodo también vamos a observar a nivel de Producto Bruto Interno cómo se incrementan las partidas para educación, aumentando un 8% para la educación común y un 2% para la educación superior, que no es poca cosa. Bueno, bien, hasta aquí hemos hecho un recorrido del desarrollo de la educación superior. Hemos hecho algunos análisis que nos permiten ver las prioridades que se tomaron en cada momento, las metas propuestas y los grupos que lideraron, que tuvieron más peso en cada periodo, ¿sí? En este caso, digamos, y teniendo en cuenta la década del 90, se apelaba a la búsqueda de la excelencia y la equidad. Para eso, digamos, a través de los organismos internacionales se generaron las pruebas estándares, ¿sí? Entonces la pregunta en el sentido de la búsqueda de la excelencia para que podamos reflexionar, la pregunta sería que sería prudente constatar en qué medida la evaluación y acreditación se constituye efectivamente en vías adecuadas para mejorar la educación institucional, ¿sí?
Para esto Chiroló dice que en cuanto a la equidad, eh, hay que evitar la naturalización y que el acceso a la universidad implique un trabajo permanente, ¿sí? Para que el origen social no sea el determinante del éxito o del fracaso en ese nivel de educación superior. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que la educación superior le debe ofrecer a sus estudiantes para que ellos permanezcan y finalicen sus estudios? Chiroló dice que es necesaria la elaboración de políticas públicas para la transformación de nuestro sistema de educación superior y es necesario que las instituciones justamente de educación superior sean capaces de crear sus propios proyectos de educación. Bueno, con esto finalizo la clase y les quiero leer un pequeño texto de Simón Rodríguez, que es un político, filósofo y poeta venezolano del siglo XVII, que dice así: el interés general está clamando por una reforma y la América está llamada por las circunstancias a emprenderla. La América no debe imitar servilmente, sino ser original. ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos. Bueno, que tengan un buen día.